darles la bienvenida a todos los que están con nosotros en línea, en vivo. Gloria al Señor. Para mí como pastor es un privilegio, gloria al Señor, estar en esta plataforma junto con ustedes y poder ministrar, enseñar, instruir y que todos juntos vengamos a aprender, gloria a Dios, de la rica y sabrosa palabra de Dios, que es más dulce que la miel, dice la Escritura. Para aquellos que verdaderamente la saboreamos, gloria al Señor, para nosotros es exquisita. Gloria a Dios. Así que también saludo a los que mirarán esta lección, este video, tal vez días después de la grabación. Recuérdense que si algún día usted quiere estar en nuestra plataforma en vivo, lo único que tiene que hacer es bajar la aplicación de Zoom. Está en sus teléfonos, Zoom Meetings se llama, y cuando tú bajas la aplicación, cuando usted baje esa aplicación en su aparato electrónico, ya sea un teléfono o computadora, nos puede pedir a nosotros el acceso de entrada y nosotros se lo mandamos. Recuerde que en cada uno de nuestros videos, al final de los videos están nuestros contactos, está el contacto de mi esposa y mío, gloria a Dios, donde usted nos puede textear a la hora que usted quiera, en el tiempo que usted quiera, y nosotros responderemos a su texto en un par de horas. Mi esposa y yo trabajamos, así que saliendo del trabajo podemos responder cualquier texto que ustedes nos envíen para darle acceso a subirse en la plataforma. También en cada video usted se puede inscribir a todos nuestros videos para que le lleguen sus notificaciones constantemente cada vez que se sube un video, y accesar completamente nuestra librería de videos que hemos estado grabando y subiendo con toda clase de temas interesantes. Así que vamos a seguir. ¿Qué les parece? Muy amados, porque hoy el tiempo lo tenemos un poco corto porque es día de semana y quiero verdaderamente ir completamente rápidamente a lo que tenemos hoy que ver, a enseñar. Hoy estamos en la parte número 5, de este precioso estudio, de estas lindas lecciones que estamos dando acerca de la Pascua y el Cordero. Así le titulamos, y yo voy a tener ahora un subtítulo el día de hoy y le puse la cena o el ceder de la Pascua. La cena o el ceder de la Pascua, con ese ceder de la Pascua. Y la pregunta es que si el Señor Jesucristo celebró la cena o el ceder de la Pascua. Ahora, yo sé que para la mayoría de ustedes, gloria al Señor, no están familiarizados con la palabra ceder. Ahora, en la tradición bíblica, los judíos le llamaban el ceder. ¿Y qué es el ceder? Bueno, el ceder consiste en una cena, si se lo puedo explicar brevemente, gloria al Señor, una cena familiar en la casa de cada familia, donde se hacía esa cena o se hacía, ¿verdad?, ese riquísimo banquete, y en esa mesa, gloria al Señor, debería estar cubierta por un mantel. Usualmente usan el blanco. Todas las mesas de la cena o del ceder tienen que tener mantel blanco, gloria al Señor, y se coloca la mejor vajilla que ellos tienen en ese día tan especial, y también ponen copas de vino para todos. Ahora, esto es importante entender porque nosotros los cristianos evangélicos no estamos acostumbrados a nada de esto. Yo me tomé el tiempo para verdaderamente estudiar profundamente esto que hoy le voy a presentar, porque yo creo que es importantísimo que usted lo entienda, ¿verdad? Aunque tal vez no lo va a entender completamente, porque hay muchas cosas que ellos hacen que verdaderamente pues no están en las escrituras. Recuérdense que esta en parte solamente es una tradición que ellos tienen, y voy a ir explicando poco a poco, porque tradicionalmente, y fíjense ustedes, tradicionalmente ellos en esa cena que ellos hacen, en ese ceder, ellos dejan una silla vacía, donde nadie se puede sentar en esa silla vacía, porque ellos están esperando que el profeta Elías
llegue y que ellos lo están esperando para que el profeta Elías le dé la noticia que el Mesías de Israel, ¿verdad? Viene. Ahora, nosotros sabemos que como cristianos evangélicos ya Jesucristo vino. Nosotros ya estamos esperando su regreso, no su venida, sino el regreso de él. Pero para el pueblo judío, ellos todavía están esperando la venida de su Mesías, aquel que les va a liberar completamente de lo que ellos siempre han creído que debería de haberles liberado. Nosotros sabemos que la libertad completa para ellos viene hasta que Él regresa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a esto porque verdaderamente queremos estudiar este tema acerca de esta cena y es súper interesante. Déjeme decirle que yo estudié bastante para presentar esto de una manera donde usted lo puede entender, Y esto en referencia a que si nuestro Señor Jesucristo celebró esto y si lo hizo, si hay pasos, ¿verdad? Porque ellos tienen 15 pasos tienen ellos de esta celebración, de esta cena, del ceder que le llaman ellos, pero va a ser interesante comprobar que si el Señor Jesucristo celebró el ceder de la Pascua y siguió esos pasos al celebrar su última cena, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar escudriñando. Yo sé que hoy no lo voy a poder terminar, esto lo vamos a tener que ver en nuestra próxima lección también, pero vamos a tratar de avanzar, gloria al Señor, poco a poco y tratar de ser un poco breve para que, como es algo nuevo para todos ustedes, entonces va a tomar un tiempo asimilarlo. Así que necesitamos por eso nosotros aprender lo que se hace durante esa celebración y vamos a observar las similitudes y vamos a comprobarlo a través de la escritura. ¿Por qué nosotros los cristianos evangélicos decimos que todo tenemos que comprobarlo a través de la escritura? Porque así nos damos cuenta si verdaderamente es una tradición bíblica o si verdaderamente una tradición de los ancianos, verdaderamente que no se puede comprobar bíblicamente, ¿verdad? Y fueron cosas añadidas a lo que estaba escrito, o si verdaderamente algo 100% bíblico. Por eso nosotros siempre dirigimos a todas las personas y la palabra de Dios nos dirige a ella misma, a la Biblia, a la escritura, para que todos podamos nosotros entender si verdaderamente es bíblico, ¿verdad? Y si nosotros los cristianos evangélicos, aquellos que hemos recibido el nuevo pacto, tenemos que hacerlo de esa manera o verdaderamente no. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Importante entender de que vamos a estar estudiando 15 pasos del Cedero de la Pascua y yo voy a explicarlo cada uno de esos pasos, gloria al Señor, con todo lo que he estudiado acerca de ellos. ¿Ok? Así que vamos a ver. Vamos a poder determinar si el Señor celebró el ceder de la Pascua justo antes de su crucifixión o no. Así que vamos a empezar. ¿Qué les parece? Vamos a ir primeramente al libro de Éxodo, porque recuérdense de que les explicaba un poco de que ellos en esa cena ponen copas, ¿verdad? Diferentes copas. Ahora yo les voy a explicar de dónde salen estas copas, pero vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Amén, mis muy amados. Vamos, apuntando ahí todos los que les encanta apuntar para seguir aprendiendo y estudiar esto a fondo y un día estarlo enseñando a alguien, compartiéndoselo. Yo voy a leer de la Reina Valera. Siempre ya saben que tenemos dos versiones en la pantalla. ¿Ok? Y así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando todo el tiempo al Espíritu Santo de Dios que se ha quedado aquí con nosotros. En Éxodo 6, capítulo 6, versículo 6 al 7, dice así. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, o yo soy Yahweh, ¿verdad? Yo soy el Señor y yo os sacaré. Esa palabra, mire, subrayela, ¿ok? La palabra dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor y yo os sacaré. La número 1. En otras palabras, te libertaré
os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y ahora viene la otra, y os libraré, la segunda palabra. Primero nos había dicho, os rescataré, ahora dice, y os libraré de su servidumbre. Aquí viene la tercera, y os redimiré con brazo extendido. Muy importante. La tercera palabra es os redimiré. Ya nos había dicho os sacaré, nos había dicho os libraré y ahora dice os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí viene la cuarta. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora, si ustedes pueden ver, ahí habían 4 palabras. En otras palabras, 4 declaraciones. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré. Ahora, hay algo interesante y es que en la tercera declaración dice, os redimiré con brazo extendido. Y tenemos nosotros una explicación en el nuevo pacto, o lo que llaman las personas el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo murió en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, mis muy amados, ¿cómo estaban sus brazos? Sus brazos estaban extendidos completamente para sacarnos, para liberarnos, para redimirnos y para tomarnos de la esclavitud y de las cargas del pecado y darnos libertad, dándonos salvación. ¿Por qué es importante? Porque el verso ahí en Éxodo que habíamos leído, capítulo 6, versículo 6 al 7, había hecho 4 declaraciones, pero en la tercera declaración dice con brazo extendido. Y solamente yo puedo recordarme que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, sus brazos estaban completamente extendidos. ¿Para qué? Para sacarnos, para liberarnos, para redimirnos y para tomarnos. Gloria al Señor. Ahí estaban 4 cosas que él estaba haciendo. Bueno, ahora voy a ir verdaderamente a los pasos de esta cena. Gloria al Señor. A los pasos, gloria al Señor, de este ceder. Gloria a Dios. El primer paso, gloria al Señor, es el paso que se le llama Kadesh Kiddush. Ahora, usted no se preocupe verdaderamente de tratar de escribir todo eso, pero póngale el primer paso. Y en ese primer paso es la primera copa. Recuérdense de esas 4 declaraciones. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Pues cada una de ellas, gloria al Señor, cuando se hace la cena, gloria al Señor, los judíos ponen 4 copas y cada una de ellas está simbolizando estas 4 declaraciones. Cuando ellos ponen la primera copa, gloria al Señor, que ahí cuando ellos ponen las 4 copas, bueno, la primera, durante la primera, ¿verdad? Se declara una bendición, gloria a Dios, de la primera de las 4, porque son 4. Acuérdense que son 4 declaraciones. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Entonces ellos ponen la primera, gloria al Señor, y obviamente la llenan de vino, gloria al Señor, y luego se beben la primera copa. Esa primera copa es llamada la copa de la santificación. La copa de la santificación. Ahora, hay 2 preguntas que yo tengo. Cuando yo estaba estudiando todo este tema, gloria al Señor, profundamente, hay 2 preguntas. Primeramente, que nosotros debemos hacernos. La primera es, ¿por qué es ser sacado de las cargas pesadas en esa primera copa? ¿Qué es ser sacado de las cargas pesadas en esa primera copa? Porque la primera copa es la copa de la santificación. Pero recuérdense, si ustedes se recuerdan cómo había empezado en Éxodo capítulo 6 y en el verso 6, había dicho, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, las tareas pesadas. Entonces yo comencé a hacerme preguntas cuando yo miré ese verso. Y lo primero que me pregunté es,
qué es ser sacado de las cargas pesadas en esta primera copa, ¿verdad? Y me recordé algo, en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, recuérdense que esta primera copa es la copa de la santificación, pero en la declaración de Éxodo, capítulo 6, dice, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que vamos a Mateo capítulo 23 y voy a leer de la nueva versión internacional, de la nueva versión internacional. Entonces dice, ahí en Mateo, gloria al nombre del Señor, capítulo 23, vamos a leer el verso 1, 2, 3 y 4, 4 versos. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. ¿Quiénes tenían la responsabilidad de interpretar a Moisés? Los maestros de la ley y los fariseos. ¿Ok? Verso 3. Así que ustedes deben de obedecerlos. Ponga atención a esto. Y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Versículo 4. Atan cargas, aquí es donde viene y usted tiene que subrayar esto. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Cuando yo comencé a ver esta copa que se llamaba la copa de la santificación, y yo me regresé a Éxodo capítulo 6, y capítulo 6, versos 6 y 7, donde comienzan a ver estas 4 declaraciones y que cada una de estas declaraciones significaba una copa. Y la primera declaración es os sacaré, pero después que dice os sacaré, dice de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Acuérdense que el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto. Y no solamente estaba esclavizado, pero tenían tareas pesadas que ellos tenían que cargar. De pronto me acordé lo que Jesucristo había dicho en Mateo capítulo 23, en el versículo 1 al versículo 4. Y en el verso 4, hablando de los maestros de la ley y de los fariseos, que tenían la responsabilidad de interpretar lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en el verso 4 me asombró la declaración de Cristo. Dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás. Eso a mí completamente me sonó como esclavitud. Si verdaderamente en Éxodo capítulo 6, versículo 6 hasta el 7, y en el versículo, gloria al nombre de Jesús, y en el versículo 6 dice que os sacaría de debajo de las tareas pesadas de Egipto, no se encontraba Cristo Jesús viendo a un pueblo con tareas pesadas todavía. Cuando Jesucristo escuchaba a los maestros de la ley y a los fariseos, quiere decir a los religiosos, aquellos que deberían de estar verdaderamente enseñando correctamente al pueblo. Lo primero que les dice el Señor es que, primeramente, deben de obedecerlos y escuchen todo lo que les digan. Pero aquí viene lo después, lo que a mí me sorprendió. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Quiere decir que ellos enseñaban a hacer cosas a ellos, pero ellos ni siquiera lo estaban haciendo. Cristo Jesús en el verso 4 especifica que esto era una carga pesada y que la estaban poniendo sobre las espaldas de ¿quién? Del pueblo creyente al Dios de Israel. Estaban poniendo esas cargas pesadas, pero ellos mismos que estaban declarando esas cosas, ellos no estaban llevando esas cosas que ellos estaban declarando. Entonces aquí, Jesucristo, ¿qué venía a hacer? Venía verdaderamente ¿a qué? A sacarlos ¿de qué? De debajo de las tareas pesadas que ellos estaban teniendo. Él no estaba diciendo no hagan verdaderamente lo que ellos le dicen. Lo que les estaba diciendo, gloria a Dios, es que no hicieran lo que ellos hacían. Son dos cosas bastante diferentes.
Entonces, al expresar esta primera copa, recordé que las cargas pesadas que Cristo encontró, ya no encontró al pueblo hebreo o al pueblo judío, ya no lo encontró en una esclavitud física, sino que lo encontró en una esclavitud espiritual, que los maestros de la ley y los fariseos los habían llenado a ellos durante muchos años, haciéndolos cargar cosas que verdaderamente no eran mandamiento divino, eran mandamientos de los hombres y tradiciones, como antes se los he explicado en muchas de mis lecciones. La segunda pregunta que debemos hacernos es que, habiendo contestado la primera, es por qué es llamada la copa de la santificación. Acuérdese que él había dicho, te sacaré de las cargas pesadas de los egipcios. Siendo la primera copa la de la santificación, que representa las promesas de Dios de sacar a su gente de la cruel opresión que se encontraban en Egipto, ¿qué es la imagen de la santificación? Al separarnos de la falsa religión figurada en Egipto. Recuérdense que los egipcios tenían una creencia. Cuando Dios los saca a ellos de Egipto, lo que está haciendo es una separación. Ahí donde usted está sentado usted, diga separación, separación. Cuando Dios los está queriendo sacar a ellos, los está queriendo separar. ¿Separar de qué? De la falsa religión, que es la figura de Egipto, que los está queriendo separar del faraón, que es un falso dios, porque recuerden que el faraón se presentaba como un dios delante de ellos y tenían que adorarlo. A todo faraón se le tiene que adorar y rendirle culto. Y solamente, gloria al Señor, no solamente, gloria a Dios, tenía que sacarlo de la falsa religión, separarlo del faraón como un falso dios, pero también quería separarlo del pecado que envolvía la idolatría que ellos habían recibido de Egipto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos mismos sabían que el Dios verdadero era el Dios invisible. El Dios de la Biblia es el Dios invisible. No se podía ver físicamente, pero Faraón siempre se presentaba como una imagen visible y quería que a él le rindieran culto y lo adoraran. Ahora vamos a ver nosotros qué es lo que nos dice el Evangelio según nuestro hermano Lucas con respecto a esa primera copa durante la última cena. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 14 al versículo de 18. Del 14 al 18. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con vosotros. ¿Cuál era el deseo? Comer la Pascua con vosotros o con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Voy a leerlo una vez más esto, porque aquí es donde verdaderamente nos da una demostración que primeramente Cristo quería quitar las cargas pesadas, pero para hacerlo él tenía que pasar por sufrimiento, el proceso de la santificación. Como decía el verso inicialmente en el verso 14, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mi sufrimiento. Había un proceso que pasar, que él tenía que pasar para que verdaderamente ellos recibieran una santificación. Y continúa el verso diciendo, pues ahora les digo que no volveré a comerla. Estaba hablando de la Pascua, hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Sigue diciendo, luego tomó en sus manos una copa de vino. Fíjense bien, tomó en sus manos una copa de vino y mira lo que dice aquí, y le dio gracias a Dios por ella. Solamente dice que le dio gracias a Dios. Cuando yo estaba estudiando este tema, aunque el verso dice le dio gracias a Dios, no dice exactamente las palabras que él declaró. Solamente dice que hubo una oración de agradecimiento. O sea, no nos declaró lo que él dijo a dar las gracias, pero tradicionalmente
de acuerdo a esta cena del ceder, tradicionalmente había una declaración que ellos tenían que declarar en esta copa. Gloria a Dios. ¿Y qué era lo que tenían que declarar? Lo que tenían que declarar eran palabras como esta: bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien crea el fruto de la vid. Eso es la declaración que tenía que hacerse. El fruto de la vid. Él crea el fruto de la vid. ¿Quién era la vid? Jesucristo lo había dicho. Él había dicho que él era la vid y nosotros los pámpanos. ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan esa declaración que Jesucristo hizo? Pero vamos a continuar con el verso porque todavía no había terminado. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Ahí encontramos entonces completamente el entendimiento completamente de que él tenía que pasar un sufrimiento, de que de esa forma él los iba a sacar, que de esa forma los quería a ellos quitarle las cargas pesadas de que le estaban poniendo los maestros de la ley y los fariseos. Gloria al Señor. Y en esa cena, cuando él está con ellos, hace esta declaración, que él quería comer la cena con ellos antes de que comenzaran sus sufrimientos. Alabado sea el Señor. Ya pasamos el primer paso, ya pasamos la primera copa. Ahora, el segundo paso que ellos tienen en esta cena es el lavamiento de las manos. Por alguna razón, ellos se lavan las manos en ese momento después de haber tomado la copa. Ahora, no recitan en ese momento ninguna bendición o hacen ninguna oración, solamente se lavan las manos. Gloria a Dios. En el tercer paso, gloria a Dios, vienen ellos y van ahora a comer, gloria al Señor, o a mostrar en ese momento lo que se llaman las carpas. Y eso, ¿qué son las carpas? Cuando usted ve las carpas son, gloria a Dios, son hierbas verdes, como el perejil, gloria al Señor, y usualmente son hierbas amargas. Ahora, cuando eso se refiere en la cena del ceder, los participantes, gloria al Señor, meten ese vegetal, ya sea el perejil o la hierba verde, las meten en agua con sal y las comen. Ahora, ¿qué referencia tenemos de esto? Esto es importante porque si usted está metiendo una hierba verde, que usualmente sabe un poquito amarga, gloria al Señor, y usted lo mete un poquito con sal, a lo que se está refiriendo es a las amarguras que el pueblo verdaderamente llevó sobre él y a las lágrimas que debe haber derramado durante todo aquel proceso que ellos pasaron cuando ellos habían sido esclavos. Ahora déjame preguntarte a ti, como cristiano evangélico que tú eres y como creyente en Cristo Jesús, ¿verdad que nosotros también lloramos? ¿Verdad que nosotros también pasamos momentos difíciles en nuestra vida? ¿Verdad que verdaderamente a veces hay cosas que nos contristan el corazón? Pues ese es el simbolismo que ellos hacen en esa cena del ceder, en lo que le llaman las carpas, que es el tercer paso. Pero fíjate bien lo que dice Juan capítulo 13, versículos 26 al 27, para verdaderamente poner esto en una perspectiva bíblica. En Juan capítulo 13, versículos 26 y 27 de la Nueva Versión Internacional. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. El verso 26 de Juan capítulo 13 nos dice lo siguiente. Dice: aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Aquel a quien yo le daré este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Estaba hablando de aquel que le iba a vender. Mire cómo continúa el verso diciendo. Estamos en el versículo 26. Le contestó Jesús. Dijo: acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Versículo 27. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Versículo 27 nos sigue diciendo, lo que vas a hacer, estas fueron las palabras del Señor después que le dio el pan a comer, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ahora, yo le pregunto a usted en este momento, cuando leemos Juan capítulo 13, versículos 26 y 27, nosotros sabemos que Jesús lo sabía todo, pero en su humanidad, ¿no creen ustedes que verdaderamente le dolió el corazón en ese momento cuando él tomó ese pan, lo mojó y se lo dio a Judas, sabiendo de que este discípulo que él amaba, Jesús, porque él los amaba a todos, le iba a entregar? Y por eso el versículo 7 dice, por tanto, como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, es interesantísimo, mis muy amados, que en esta cena del ceder, el participante mayor, o sea, de mayor edad, se sienta al lado izquierdo de la mesa. Esa es la tradición o el rito de esta cena. De esa referencia podemos concluir que Judas era el discípulo mayor de edad que se encontraba en ese momento ¿a dónde? Al lado izquierdo de la mesa. El más joven, mismo llamado, se sienta a la derecha de la mesa. En este caso, Benjamín era el más joven de los hijos de Jacob. Benjamín significa el hijo de la mano derecha cuando nosotros entendemos el nombre. Es súper interesante que Benjamín estaba a su derecha y a su izquierda, ¿quién se encontraba? El mayor, en este caso, Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero ahora vamos a ir al cuarto paso. Vamos a ir al cuarto paso. El cuarto paso es la partición del pan. En hebreo se llama yashaz. La pieza, ahora esto es interesante porque la pieza del medio de los tres panes se ponen se ponen tres panes. Esos tres panes son tres panes sin levadura. Se ponen tres, pero cada uno está separado por una servilleta, podemos decir nosotros, ¿verdad? Está separado por una servilleta. La pieza de en medio de los tres panes sin levadura es ceremonialmente partida en dos. La de en medio, ¿ok? De esas tres piezas es partida en dos, significando que cada una de esas piezas, especialmente la que él partió, era un pan sin levadura. El pedazo más grande se envuelve en una servilleta y se coloca aparte completamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el que se come al final de la mesa. Ahora, ¿cómo vemos eso en las Escrituras? Fíjense bien lo que nos dice Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice el verso 19. También tomó pan. También tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió. Ahí está el partimiento. ¿Cuál era el cuarto paso? El partir el pan. La pieza del medio de los tres panes sin levadura era tradicionalmente o ceremonialmente partida en dos. Y eso significaba que era pan sin levadura, porque un pan verdaderamente sin levadura se quiebra fácilmente. El pedazo más grande se envolvía en una servilleta y se colocaba aparte porque se iba a comer al final de la cena. En Lucas capítulo 22, versículo 19 dice, también tomó pan y después de dar gracia, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
Ahora voy a detenerme porque aunque ya he explicado esto, aunque sea redundante, quiero que usted entienda que cuando él está haciendo todo esto, estamos viendo las similitudes del ceder, que son los 15 pasos que ellos hacen, y que verdaderamente él tomó pan, él vino, dio gracia, él vino y lo partió delante de ellos. Y cuando él lo parte, él dice, este pan es mi cuerpo. Pero el cuerpo de Jesús todavía estaba intacto. El cuerpo de Jesús todavía no estaba partido. Lo único que estaba partido era el pan que él había partido porque era parte de la tradición que ellos tenían al hacer esta cena. Pero ahora esa tradición, gloria al Señor, completamente se vuelve viva en el simbolismo de lo que él iba a hacer después. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesús después de la cena? Obviamente iba a ser entregado. Después que iba a ser entregado, ¿verdad? Iba a ser inspeccionado como el cordero que se tenía que inspeccionar desde el día 10 hasta el día 14. Después de ser completamente inspeccionado en ese último día, gloria al Señor, iba a ser obviamente crucificado. Cuando él iba a ir a esa cruz, es que verdaderamente su cuerpo iba a estar completamente partido. En otras palabras, entregado por ustedes. Esa declaración, cuando él dice, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, iba a ser aquello que se tenía que cumplir cuando él fuera a la cruz del Calvario. Porque nosotros los cristianos evangélicos, cuando vamos a celebrar la cena del Señor, cuando nosotros partimos el pan, nosotros sabemos que es un simbolismo de lo que él iba a hacer después o lo que ya para nosotros él ya hizo. Para nosotros ese pan, ¿verdad? Simboliza el cuerpo, pero no es el cuerpo, porque el cuerpo del Señor fue a la cruz y el cuerpo del Señor resucitó. Cuando nosotros comemos ese pan, ya para nosotros no solamente es un simbolismo, así como lo fue para los discípulos en ese momento. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Repetidamente, para aclararle a usted que aunque mucha gente ha malinterpretado esto y otros han sido engañados diciendo que el pan verdaderamente es el cuerpo. No, no puede ser verdaderamente el cuerpo porque aquí ni siquiera él había muerto. Entonces, ¿cómo el pan iba a ser el cuerpo si él todavía no había entregado su cuerpo? ¿Me están entendiendo? Lo que él está demostrando es un simbolismo completo de que cuando nosotros lo hiciéramos, lo que íbamos a hacer era recordar lo que iba a hacer después. Ahora sí me estás entendiendo. Así como los discípulos lo tenían que recordar. Fíjate bien cómo termina diciendo el verso 19. Este pan es mi cuerpo. Y alguien puede decir, pero ahí dice que es su cuerpo. Claro, estaba representado que ese pan que él quebró, su cuerpo iba a ser quebrado después. Pero ese pan que él quebró, ¿era en realidad su cuerpo? No, no lo era. Era un simbolismo que él estaba en ese momento describiendo que era lo que él iba a hacer después. Yo puedo decir, ¿verdad? Algo como, así como este pan es quebrado, yo voy a ser quebrado del trabajo después. ¿Es ese pan verdaderamente mi cuerpo quebrado? No, es un simbolismo. Cuando uno quiebra un pan, puede simbolizar algo que tú estás tratando de transmitir. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era de que cuando nosotros celebráramos e hiciéramos la cena, acuérdate que este era un paso, el paso número 4, gloria al Señor, que ellos hacían durante la cena. Cuando él ahora ese partimiento que ellos hacían y hicieron durante muchos años atrás, desde la celebración de Éxodo, capítulo 12, desde la primera Pascua en adelante, gloria al Señor. Entonces ahora él le estaba diciendo todo esto que han hecho durante todo este tiempo, en otras palabras, ¿verdad? No le está diciendo literalmente, sino que les está ellos tratando, él está tratando de decirle, mira, todo esto que hemos hecho durante todo este tiempo simbolizaba esto que yo voy a hacer después. Ese pan, este pan que ustedes ven, es como que fuera mi cuerpo, que iba a ser quebrado. Pero pastor, ahí dice, este pan es mi cuerpo. Claro, es como que yo diga, ¿verdad? La palabra es mi vida. Estoy simbolizando que la palabra es mi vida.
como que yo diga, ¿verdad? La palabra es mi alimento. Entonces nadie pudiera pensar, ¿verdad? Que yo no como comida normal como todos los demás. Absolutamente. Todo el mundo sabe que estoy haciendo una simbología, que estoy simbolizando algo. La palabra es mi alimento diario, es mi pan diario. ¿Es que acaso usted no come comida, pastor? Absolutamente que sí. Entonces tienes que entender las palabras y las simbologías de la Biblia. En este caso, Jesús ni siquiera había ido a la cruz, ni siquiera había sido crucificado, ni siquiera había sido quebrantado todavía, pero él ya estaba diciendo en un simbolismo para que cuando él lo hiciera y tú y yo lo celebráramos, entendiéramos que lo que íbamos a hacer era un simbolismo y ese simbolismo recordáramos la entrega que él había hecho por todos nosotros. Redundantemente digo, el verso termina diciendo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Cómo va a ser en memoria de él? Él todavía no había muerto. Cuando se va a hacer una memoria es cuando una persona ya ha fallecido. Entonces, él no había fallecido, pero cuando él entrega su vida, cuando él es crucificado y él muere, y después lo llevan a la sepultura, entonces ahora sí podía haber una memoria. Y lo más glorioso es cuando él resucita. Pero sigamos adelante, gloria al nombre de Jesús. En el quinto paso, ahora ya entendimos el cuarto. En el quinto paso, gloria al Señor, es la que se llama el Magid. Y el Magid significa cuando la historia del Éxodo es relatada. En esta historia del Éxodo, cuando es relatada o contada a los que están presentes en la mesa, ahí es donde aparece la segunda copa. ¿Te acuerdas de la segunda copa en el libro de Éxodo cuando nos decía, te liberaré? Pero la segunda copa que nos decía en esa expresión de te liberaré, ¿de qué? De la esclavitud. Ahora fíjense ustedes que al narrar la historia del Éxodo estaba incluida la segunda copa del vino, la cual era llamada la copa de la ira o la copa del juicio. Y algunas otras personas también la llaman la copa de las plagas. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó y empezó obviamente de la primera plaga? ¿Se acuerdan cuántas plagas eran? Obviamente que eran 10. Y cuando él manda las 10 plagas, ¿qué es lo que está mandando a los egipcios? Está mandando un juicio. Está mandando una copa de su ira en ese momento. Está mandando una copa de las plagas. Cuando nosotros narramos la historia del Éxodo, tenemos que recordar las plagas. En otras palabras, la ira de Dios en contra de aquellos que habían puesto a su pueblo en esclavitud y ahora les tenía que dar su merecido a todos los dioses paganos que ellos le habían mostrado al pueblo que los adoraran. Y estaba borrando de la memoria al verdadero Dios. Por eso los hebreos ya querían ver a Dios con sus propios ojos. Y por eso hicieron un becerro cuando Moisés va hacia arriba a hablar con Dios. Cuando Moisés baja, los encuentra a los hebreos que adorando que un becerro. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos ya tenían la idolatría imprimida en sus corazones. Cuando uno sale de las religiones falsas, ¿qué es lo que lleva en su corazón? Todo lo que ha recibido por tantos años, por 10, por 15, por 20, por 30, 40, 50 años de idolatría. Y eso es lo que uno trae en el corazón. Por eso Dios quiere comenzar a quitar la idolatría de la mente y del corazón de los hijos de Dios, para que se den cuenta que el Dios de Israel es un Dios invisible. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículo 8. Porque aquí es donde se narra la historia y cada persona debe ver el Éxodo como si Dios le estuviera redimiendo a él en lo personal. Mira lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 8, y lo voy a leer de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional en el versículo número 8. En el verso 8 dice lo siguiente. Dice, ese día ustedes le dirán a sus hijos, ¿cuál día? Ese día de la celebración.
Esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. En otras palabras, en el paso número 5 es que se debe relatar la razón por qué se está celebrando la Pascua o se está celebrando el ceder de la Pascua. ¿Me están entendiendo? Es el momento, por eso es el paso número 5. Ahora, recordemos qué estaba pasando y cómo podemos relacionarlo esto con el nuevo pacto. Vayamos ahora, mis muy amados, a Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Y no te olvides que esta era la segunda copa, la copa de ira, la copa del juicio. Y quédate con esa figura en la mente, porque cuando lleguemos a Lucas capítulo 22, versos 42 y 44, y lo leamos, te vas a dar cuenta de algo. ¿A dónde se encontraba aquí Jesús? Se encontraba en el jardín del Getsemaní. Ahora mira lo que nos dice en el versículo 4. Mira las palabras de Jesús. Jesús estaba en sus últimas horas. Les había pedido a sus discípulos que oraran y él se alejó a orar y hablar con el Padre. Mira lo que dice en el verso 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Voy a volverlo a leer una vez más. Él está orando, hablando con el Padre. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué es lo que iba a pasar en ese momento? Voy a terminar y después explico porque yo creo que se va a explicar solo. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Alabado sea Jesús. Pero como estaba angustiado, ¿por qué? Porque estaba tomando, iba a tomar ese trago amargo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Cuando hay angustia, tiene que haber oración. Cuando vamos a tomarnos un trago amargo de algo, hay que orar con más fervor. Eso fue lo que Jesús hizo. Y después dice, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué es lo que él ya estaba experimentando en ese momento? Mentalmente, él ya estaba experimentando que ese trago amargo era exactamente la ira que Dios iba a derramar sobre él a causa de nuestra liberación. Esa copa del enojo se también nos habla Jeremías capítulo 25, versículo 15. Recordemos que todo esto nos habla de la ira de Dios. Pero aquí Dios, con Cristo Jesús, estaba poniendo su ira en él para que él nos diera la libertad que nosotros necesitábamos. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 25 para que te relaciones un poquito con la ira de Dios. Versículo 15. En la Nueva Versión Internacional dice, el Señor, el Dios de Israel, me dijo, toma de mi mano esta copa del vino de mi ira. Voy a volver a leer una vez más el 15. El Señor, el Dios de Israel, me dijo, toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Mira, cuando la ira de Dios cae, gloria al Señor, cae sobre todas las naciones. ¿Qué es lo que estaba pasando con Cristo? Él estaba cargando la ira de Dios a causa de todos los que él iba a salvar. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, también nos habla del furor, de la ira de una copa. Y esto es en los últimos tiempos. Apocalipsis 14, 10 nos dice, de la misma Nueva Versión Internacional, beberán también el vino del furor de Dios. Mira, beberán también el vino del furor de Dios,
que en la copa de su ira está puro, no diluido. Serán atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Se habla de beber del vino de la ira de Dios y también se menciona en Apocalipsis 16, versículo 19. Leamos Apocalipsis 16, versículo 19. Mira lo que nos dice. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. La gran Babilonia, la religión falsa, la que le ha dado la espalda a Dios, a las escrituras, a la verdad, será castigada en ese día. Mis muy amados, aquí vamos a quedar el día de hoy. En los primeros 5 pasos. Y después continuaremos aprendiendo un poco más de lo que viene después. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto, gloria al Señor, las 2 primeras copas. Y no podemos olvidar, gloria al Señor, que estas declaraciones fueron 4. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Gloria al nombre de Jesús. En Éxodo capítulo 6, versículo 6 al versículo 7. Así que lo que estamos viendo es que Jesucristo también en esa cena estuvo cumpliendo cada una de estas cosas. Y es importante que nosotros como cristianos evangélicos entendamos esta parte. Y le entendamos que Jesucristo como judío que era tenía tradiciones también que él no solamente tenía que cumplir, pero las estaba practicando y las estaba cumpliendo. Así que mis muy amados, ¿qué les parece si para nuestra próxima lección aprendemos lo que viene después? Le doy gracias a Dios por toda su palabra y por todo el interés que cada uno de los hijos de Dios siempre presentan a aprender verdaderamente de Dios mismo. Recuérdense que nada podemos nosotros entender si no es a través de las escrituras. Las escrituras nos aclaran cualquier cosa que tú y yo querramos aprender. Y todo lo que Dios quiso dejarle a sus hijos, se los dejó en la palabra de Dios. No necesitamos ningún libro externo para nosotros entender el plan de Dios. El plan de Dios se encuentra en las escrituras claramente. Y todo lo que necesitamos hacer está ya escrito. No te olvides, para que tú te llenes y seas un hijo de Dios. Acuérdate que las cargas pesadas de las cuales Jesús vino a librar a sus hijos. Acuérdate de aquellos que atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás. No está hablando de los mandamientos divinos. Está hablando de todo el montón de tradiciones inventadas que ponen carga sobre el pueblo, desapareciendo lo que es verdadero, que son los mandamientos bíblicos. En esta Pascua seguimos aprendiendo y nos seguimos acercando cada día más. Y al acercarnos cada día más, crecemos un poco más en Dios. Así que seguiremos estudiando lo que nos hace falta en nuestra próxima lección. Que el Señor los bendiga de una manera bastante especial. Y no te olvides, siempre dale gracias a Dios por todas las cosas. Y recuérdate que Dios todo te lo va a enseñar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Hoy me despido. Gloria al Señor, queriéndolos ver para nuestra próxima lección. Dios me los bendiga ricamente
Dios me los guarde. Comparte esta lección cuando ya esté subida en el canal. Gloria al Señor, para que muchos y muchos aprecien la palabra de Dios y todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y en esta Pascua la celebremos verdaderamente llenos de la palabra de Dios. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos en nuestra próxima lección. Bendiciones, mis muy amados. Nuestro ser.